Vamos a ver respecto a la electrostática es lo que es el voltaje. Creo que todos están familiarizados con al menos con este concepto. No lo han escuchado alguna vez, ¿sí? Lo que es el voltaje, lo han escuchado en las pilas, ¿no? Esta pila es de 1.5 volts, ¿sí? Esta pila es de 5 volts. La pila de los carros es de 10 volts. Eh, El enchufe para donde conecto mi televisión o cualquier aparato electrónico o eléctrico es de 110 volts, ¿no? Entonces, las pilas de nuestros celulares tienen, no sé, 6 volts, 9 volts, 3.5 volts, ¿no? Entonces, hoy les voy a mostrar qué es eso del voltaje en la electricidad y cómo lo calculamos, ¿no? Pues bueno, el voltaje, primero que nada, en la clase pasada vimos lo que era el potencial eléctrico, ¿no? Y que el potencial eléctrico lo calculábamos por la constante Coulomb, por una carga, por otra carga, dividido entre la distancia. Pues bueno, ese potencial eléctrico es la base de lo que es la concepción del voltaje. De esta manera decimos que el voltaje es un concepto que está estrechamente relacionado con la energía potencial eléctrica, ¿sí? Entonces el voltaje está relacionado con el potencial eléctrico, o el potencial eléctrico es la base de la construcción teórica de lo que es el voltaje. Vamos a considerar nuevamente la configuración que vimos en la clase pasada, ¿no? De una carga prueba y respecto a otra carga, perdón, una carga de origen contra una carga de prueba, y calculábamos el potencial eléctrico, ¿no? Y nos dábamos cuenta que había más potencial eléctrico al estar más cerca las cargas, ¿no? De esta manera el potencial eléctrico en la configuración A, por estar más cerca, es más grande, como pueden ver, que el potencial eléctrico que hay entre esta configuración en B, porque está más lejos. Entonces, basándonos en ese mismo principio, o más bien haciendo una alteración matemática a lo que es el potencial eléctrico, sabemos que el potencial eléctrico es igual a la constante de Coulomb multiplicado por una carga, multiplicado por otra carga, dividido entre la distancia. O sea, el potencial eléctrico para esta configuración sería 9 por 10 a la 9, que es la constante de Coulomb, por el valor de coulombs que tenga esta carga, por el valor de coulombs que tenga esta carga, dividido entre la distancia que hay entre las dos cargas. Bueno, eso es lo de la clase pasada. Pues bueno, viendo esta parte de aquí, nos podemos percatar que eso es igual, o sea, no altero nada matemáticamente en separar la carga prueba, sacarla, ¿sí? Entonces dejo entre paréntesis nada más la constante de Coulomb multiplicado por la carga origen dividido entre R, que es esta parte que está entre paréntesis. Si se dan cuenta, esto que está aquí es exactamente lo mismo que está acá. Si ustedes le pusieran valores a la K, a la Q, a la R y a la Q prueba y calcularan cuánto les da eso, sería exactamente lo mismo que si sustituyen esos mismos valores en esta ecuación. Entonces, simplemente hice una alteración matemática, saqué la Q, la carga de prueba, la saqué, pero al final de cuentas se está multiplicando con este paréntesis, que es lo mismo que está haciendo de este lado. ¿Por qué hago eso? Porque necesito identificar esto que está aquí. Observa que la cantidad entre paréntesis, o sea, esta, tras el último signo de la igualdad, o sea, después de este signo, solamente depende de la carga fuente, ¿sí? O sea, esto solamente depende de Q0 y no de la carga de prueba, ¿sí? O sea, esto que está entre paréntesis solo depende de la carga Q0 y no de la carga prueba. Por ello puede considerarse como una propiedad exclusiva de la primera. Entonces, esa cantidad que está entre paréntesis, esta cantidad, se llama potencial eléctrico de Q0, ¿sí? O sea,
La carga de origen tiene un potencial. Este es el potencial eléctrico que tiene la carga Q0. En otras palabras, para cualquier carga, no importa la carga que sea, se le puede asociar una propiedad llamada el potencial eléctrico. Entonces, esto es el potencial eléctrico de la carga Q0. Entonces, puede ser cualquier carga. Entonces, K por Q entre R es el potencial eléctrico de una carga. Este símbolo se llama phi y lo definimos como potencial eléctrico. Y las unidades de medida del potencial eléctrico para una carga cual sea es la constante de Coulomb, que es Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, multiplicado por una Q, que la Q su unidad de medida es Coulomb, o sea, C, dividido entre R, donde R es metros. Si simplificáramos eso, veríamos que sería la unidad de medida de phi del potencial eléctrico sería al final de cuentas joules sobre coulombs, o unidades de energía entre unidades de carga. Y para el sistema internacional de medida, a esto de joules entre coulombs decidieron llamarle V de voltaje. ¿Sí? Entonces en el sistema internacional de medidas, joules sobre coulombs lo van a llamar voltaje. Entonces, como vemos, está relacionado siempre con la distancia a la cual se encuentren pues las cargas, ¿no? A la distancia que se encuentre. Entonces, el potencial cambiará con la distancia hacia la carga. Y cuando otra carga se coloque cerca de ella, este determinará la energía que tendrá almacenada la configuración al multiplicarlo por la magnitud de la otra carga. Entonces, ya lo que les quiero decir es lo siguiente. Bueno, por lo tanto, o sea, eso fue como que la introducción, ¿no? El voltaje en física se define como el cambio de potencial eléctrico. O sea, el cambio es, si estaba en esta posición, en la configuración A, luego pasa a la configuración B, se nos muestra acá en la figura. Esta configuración A, ¿sí? Está a otra distancia muy distinta de la configuración B. Ese cambio que hay entre las cargas de prueba y la carga de origen, hay diferencia entre el potencial que hay en la configuración A y el potencial que hay en la configuración B, ¿no? Entonces, ese es el cambio, el cambiar de distancia, digámoslo de esta manera. El voltaje se define como el cambio en el potencial eléctrico producida por una o más cargas entre dos puntos del espacio. Entonces, para calcular la diferencia de voltaje, recuerden que diferencia en matemáticas es una resta, o sea, vamos a restar el potencial en A menos el potencial en B. Eso es el voltaje. Para calcular la diferencia de voltaje entre los puntos de la configuración A y la configuración B, basta con calcular el potencial eléctrico, esto lo vimos en la clase pasada, calcular el potencial que hay en A y restarle lo que hay en el potencial en B. Y así obtenemos la diferencia, o sea, la resta. Eso es el voltaje. El voltaje, para que lo entiendan con un ejemplo, esto puede ser una pila o puede ser el tomacorriente de nuestra casa, ¿no? Al final de cuentas tenemos dos puntos. Bueno, en este caso son 3 puntos. Pero este punto todos sabemos que es un punto que va aterrizado a tierra. Que no tiene nada que ver ahorita con lo que estamos viendo del voltaje. Es para proteger a los aparatos. La cosa es que este punto no tiene potencial eléctrico. Al contrario, bueno, su potencial eléctrico es tierra. ¿Sí? Ahorita lo despreciamos. Pero la electricidad se maneja por eso. Por dos puntos. Las pilas que compramos para los controles remotos tienen dos puntos. A ver, déjenme ver si puedo sacarle la pila a mi control. La pila común y corriente que tenemos
tiene dos puntos, tiene tanto este punto de acá arriba como el punto de acá abajo, ¿sí? El tomacorriente de nuestra casa tiene dos puntos, el punto este y el punto este. Hay diferencia entre el voltaje que hay en una pila, porque este es un voltaje que está asociado a una corriente directa, son cosas que vamos a ver más adelante, y estos son voltajes que están asociados a una corriente alterna. Lo vamos a ver más adelante. Ahorita nada más quiero que me comprendan que para el voltaje hay dos puntos asociados, este punto de acá arriba, el punto de acá abajo. En nuestros tomacorrientes hay dos puntos, ¿sí? Entonces, lo que realmente es el voltaje es, aquí hay un potencial de carga, aquí hay otro potencial de carga. Entonces, la diferencia de esos dos potenciales es el voltaje, ¿sí? Decimos que en nuestras casas la CFE nos entrega un voltaje de 110 volts aquí en México, ¿sí? 110 volts, 120 volts. Entonces, pero ojo, es una diferencia de potencial. Por ejemplo, a lo mejor aquí hay 110 joules de potencial y aquí hay 0 joules de potencial. 110 menos 0 nos da 110 volts. Pero también puede ser que aquí el potencial sea de un millón de joules. Y aquí que sean un millón menos 110. Ay, en el problema que me ando metiendo, pero a ver. Un millón menos 110. Puede ser que, por ejemplo, aquí haya un millón de joules, o sea, este punto tenga el potencial eléctrico de un millón de joules y este tenga 999.890 joules de potencial eléctrico. Y al final, si yo hago la resta, me va a dar 110 volts. ¿Sí? ¿Sí captan lo que le quiero decir? Que el voltaje es la diferencia de potenciales que tenga. El potencial que tenga este punto menos el potencial que tenga este punto. Y ya para terminar lo que es la parte teórica, lo que quiero que me entiendan es que el voltaje es una diferencia de potencial. Vamos a calcular el potencial en un punto, vamos a calcular el potencial en el otro punto y vamos a hacer una resta. Ya para terminar, el término que estamos viendo es voltaje, ¿sí? Pero voltaje también en términos técnicos o de ingeniería o de ciencia también se le llama diferencia de potencial, o sea, porque es una resta de potenciales. Si en algún libro ustedes leen por ahí diferencia de potencial, es que están hablando de voltaje. En otros libros de física les llaman fuerza electromotriz, ¿sí? Cuando estén leyendo por ahí ustedes algo, la fuerza electromotriz de no sé qué cosa, es voltaje, ¿sí? Por ejemplo, los de la CFE, ellos manejan, en vez del término de voltaje, manejan el término de tensión. Pero cuando se habla de tensión, se está hablando de voltaje. Entonces, el voltaje también lo conocemos como diferencia de potencial, fuerza electromotriz o tensión. Pero nosotros en nuestro día cotidiano eh, estamos más familiarizados con la palabra voltaje. Pero los ingenieros con diferencia potencial, los físicos con fuerza electromotriz, los que trabajan con la luz con tensión y los ciudadanos comunes y corrientes pues lo llamamos voltaje porque es de manera cotidiana es lo que se usa más frecuentemente. Cuando vamos a comprar una pila, decimos una pila de 3 volts para mi control. ¿Sí? No decimos, me da una pila con una fuerza electromotriz de tantos volts. No, no. O cuando leemos las instrucciones de un aparato eléctrico o electrónico, pues viene en términos de volts. ¿No? Eh, ya que estamos entrando un poco en la electricidad, ¿qué cosa es eléctrico y qué cosa es electrónico?
Al final de cuentas son sistemas, los sistemas eléctricos son similares o iguales a los sistemas electrónicos. La diferencia es que por lo general los sistemas eléctricos son sistemas que trabajan con voltajes altos y los electrónicos son sistemas que trabajan con voltajes pequeños. Por ejemplo, este control trabaja con pilas de 1.5 volts, son voltajes pequeños. Por eso decimos que este es un aparato electrónico. Un ventilador de techo, por ejemplo, ese ventilador que está ahí funcionando, no es un aparato electrónico, es un aparato eléctrico porque trabaja con voltajes altos. De esta manera, por ejemplo, los que trabajan en la CFE son ingenieros eléctricos y los que trabajan en los talleres técnicos donde reparan televisiones y cosas así son ingenieros electrónicos, ¿sí? O sea, un electrónico sabe de electricidad, pero está acostumbrado a trabajar con voltajes pequeños. Y un eléctrico sabe de electrónica, pero simplemente que el electrónico está acostumbrado a trabajar con voltajes mucho más altos. Digamos que de 20 volts para arriba son aparatos eléctricos y de 20 volts para abajo son aparatos electrónicos. Bueno, más bien creo que el límite, porque es muy vulgar eso prácticamente, pero creo que es de 5 volts. Aparatos que funcionan con más de 5 volts son eléctricos y aparatos que trabajan con menos de 5 volts son electrónicos. Bueno, ya nada más quería darles eso. Entonces, para que hagamos un ejemplo, bueno, voy a realizar un ejemplo y va a ser similar a la tarea que van a realizar. Vamos a considerar dos puntos, ¿no? Una configuración que sea la configuración A, la vamos a comparar contra la configuración B respecto a la carga de origen, ¿sí? Esta va a ser la carga de origen, esta va a ser la carga de prueba en la configuración A y esta va a ser la carga de prueba pero a otra distancia, ¿no? La vamos a llamar configuración B. Eh, la carga Q1, que va a ser la de origen, va a ser positiva y va a tener un valor de 1 microcoulomb. Micro, recuerden que es 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la otra carga Q2 también va a ser positiva. Nada más que la carga Q2 la vamos a analizar a una configuración de A y después la vamos a analizar a una configuración de B. Pero esta carga es la misma que esta, ¿sí? Nada más que vamos a analizar el potencial eléctrico de la carga Q2 respecto a esta, con esta distancia, y después vamos a analizar esa misma carga Q2, pero a otra distancia más lejana, ¿sí? La vamos a llamar configuración B. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia de energía potencial eléctrica? O sea, me están pidiendo cuál es el voltaje que va a haber entre el punto de la configuración A y el punto de la configuración B, que va a experimentar pues la carga 2, ¿no? Toma en cuenta que la carga Q1, o sea, la de origen, se encuentra a una distancia de la configuración A de 10 milímetros. O sea, para la configuración A vamos a calcular el potencial eléctrico a 10 milímetros y después para la configuración B vamos a hacer el cálculo del potencial eléctrico, pero a 30 milímetros. Ya que tengamos el cálculo del potencial eléctrico en la configuración A y ya que tengamos el cálculo del potencial eléctrico en la configuración B, restamos los resultados y eso sería el voltaje. Entonces, ¿qué necesito calcular? Necesito calcular los potenciales eléctricos, ¿no? Y sabemos que los potenciales eléctricos, como lo hicimos en la clase pasada, se hace con esta fórmula. Entonces, el potencial eléctrico, pero a esto lo voy a llamar A, o sea, el potencial eléctrico de la configuración en A va a ser igual a
Aquí tengo los nombres de Q1 y acá sería Q2. ¿La K cuánto vale? La K vale 9 por 10 a la 9 newtons aquí la K siempre es newtons por metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. ¿Sí? Ese es el valor de la K. Y luego voy a multiplicar las dos cargas. La carga Q1 y la carga Q2. La carga Q1 es de un microcoulomb. O sea, micro es por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6. ¿Qué cosas? Coulombs. Y la carga Q2 es de 2 microcoulombs, o sea, 2 por 10 a la menos 6 coulombs. Dividido entre R, y R es la distancia. La distancia es de 10 milímetros. Y la distancia debe estar en metros. 10 milímetros en metros es 0.01 metro. Ya simplemente realizo multiplico 9 por 10 a la 9 por 1 por 10 a la menos 6 por 2 por 10 a la menos 6 entre 0.01. Tomo mi calculadora científica, 9 exponente a la 9 por 1 exponente a la menos 6 por 2 exponente a la menos 6 entre 0.011 y me da un resultado de 1.8. Ay, perdón, aquí no era. Me da un resultado de 1.8 joules. ¿Sí? Recordemos que el potencial eléctrico, su unidad de medida son joules. Y ahora calculo lo mismo, pero para la otra configuración. Calculo lo mismo, pero ahora voy a calcular el potencial eléctrico que hay en la configuración B. Va a ser la K por la Q1, que la Q1 no cambia, por la Q2, que sigue siendo la misma. Lo único que cambia es que en vez de 10 milímetros van a ser 30 milímetros. Entonces, eso sería igual a 9 por 10 a la 9 por 1 por 10 a la menos 6 por 2 por 10 a la menos 6 entre 0.03. Tomo mi calculadora, 9 exponente a la 9 por 1 exponente a la menos 6 por 2 exponente a la menos 6 entre 0.03. Me da un resultado de 0.6 joules. Y ahora lo que tengo que hacer es nada más calcular la diferencia. Voy a ponerlo de esta manera. El potencial eléctrico de la configuración A menos el potencial eléctrico de la configuración B es igual a 1.8 joules menos 0.06 joules. 0.6 joules igual a, ¿cuánto da eso? 1.2 volts. Y listo, esta es la respuesta. Repito, está fácil, es lo mismo que la clase pasada de calcular el potencial eléctrico, nada más que vamos a calcular dos potenciales eléctricos. Uno entre estas dos cargas
como es la configuración A, pues lo calculo como potencial eléctrico de A. Y luego el potencial eléctrico quedaría de aquí hasta acá, que lo único que cambia es la distancia. Y luego resto del primero menos el segundo.